Siendo ahí en el extremo. Amén. Vamos a mirar en esta tarde nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, 33 al 34, dándole un seguimiento a lo que hablé el jueves pasado. Amén. Y quiero hablar en esta tarde sobre el tema conquistadores. Amén. Para muchos es un tema muy retórico. Para otros, amén, es un tema muy, amén, fuera de tema. Amén, para algunos sin importancia. Pero para otros es un tema animador de hacer algo en la vida o en las cosas de Dios. Dice Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y la lista continúa. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Dios, en este momento por una convicción de tu Espíritu Santo, Dios. Yo oro, Señor Padre Celestial, por hombres, mujeres, obreros, Señor, discípulos, Señor. Oramos por este ministerio, Dios. Señor, haz una obra, tu voluntad en él, Dios. Toca a cada persona. No nos permites, Dios, salir de este lugar como hemos llegado, Dios. Cámbianos y transfórmanos, Dios. Renueva nuestra visión, nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Conquistadores. ¿Cuántos en la vida, cuántos aquí en la vida han logrado conquistar algo aparte de su novia o su esposa, que es hoy, verdad? Es un reto conquistar, ¿cierto o no es cierto? Amén. No, pastor, ella fue la que me pidió matrimonio, la que me dijo que si me quería andar de novio. Algunas mujeres son aventadas y son las que le dicen, ¿te gusto o no te gusto? ¿Nos vamos a casar o no vamos a casar? Bueno, pues también ellas les tenemos que dar ese valor de que conquistaron, ¿verdad? Fue un reto, amén, salirse de su era femenina, amén, a una era más valiente y violenta. No, es que si no me animo, pastor, no me animaba, nunca me iba a decir. Ya me estaban saliendo telarañas y pues nada. Conquistar de niños, ¿cuántos jugaron? Igual que yo, amén, en una montaña de tierra y pateando a la gente, echándole tierra o arena en la cara para ganar la montaña. ¿Cuántos? ¿Alguien? ¿O fui el único niño aquí? ¿Verdad? O en algún lugar. Las competencias dentro de nosotros, escúchame bien, existe, amén, amén, ese ímpetu de conquistar, el deseo, amén, de conquistar cosas. Por eso, amén, muchas personas han hecho sueños. Hay personas, amén, que se han puesto metas porque han dicho en su corazón, yo puedo lograr estas cosas en mi vida. Aquí miramos en nuestro texto, amén, en un resumen de lo que el pueblo de Dios o la iglesia ha hecho desde el inicio. Y no estamos hablando, hermano, de gente especial. No estamos hablando de personas con carreras. Algunos de ellos sí tenían carreras, eran profesionistas o tuvieron una preparación, amén, muy por encima de otros. Pero escúchame bien. Había gente normales, común y corriente como usted y yo, con carne, huesos, tendones, músculos, células. Amén. No había nada de especial en ellos que no haya en nosotros. Y miramos la palabra de Dios como ellos, no solamente en la antigüedad, peleaban por el reino de Dios, la bandera, el estandarte, Jehová Nisi. Ellos llevaban su bandera, amén, llevaban el arca de Dios, amén, peleaban por las convicciones de Dios, por los estándares de Dios, amén. En esos tiempos recordamos que eran espadas, era sangre, era muerte, pero aún la iglesia primitiva, amén, llevó la iglesia a donde era y a donde debería de ir y estar, en predicar el evangelio. Muchos de ellos también derramaron su sangre, fueron muertos, mutilados por el evangelio.
Eso es conquistar en el reino de Dios. No una carrera. No estamos hablando, amén, de algo físico, algo donde queremos lograr, amén, metas, amén, terrenales que son buenas. Es bueno que uno logre cosas en la tierra, que no tenga una mentalidad mediocre, pobre, sino que tenga una mentalidad, amén, próspera, una mentalidad de bendición. Pero escucha bien, nuestro llamado como iglesia, hermano, no es atesorarnos y llenarnos como los topos de cosas en la casa que ni podemos caminar. Hay techos en México, aquí no los he mirado, pero en México muy común, y también en Dominicana, están hasta pandeados los techos, porque la gente sube todo en el techo, porque el día de mañana lo van a ocupar. ¿Cierto o no es cierto? Me encontré un alambre para el techo, una llanta de bicicleta, una llanta de moto, una llanta de semáis. Nunca van a tener un semáis. No van a tener una moto, no tienen bicicleta, ¿verdad? ¿Cuántos han conocido esa clase de gente? ¿O cuántos eran así? Pues ahorita muchos son así en sus garajes. No están en el techo, están en el garaje. Y ahí ya ni, Emma, abre la puerta del garaje y no hay forma de entrar. Y todos los stores adentro de la casa están llenos de cochinada también. Basura. Que alguien sacó de su casa para vender y usted lo vio una buena oportunidad, lo compró y lo tiene ahí. Porque un día lo va a ocupar. Así son los topitos, así son los, empiezan a andar escarbando, acumulando cosas. Dios no nos llamó como iglesia, hermano, a cosas como esas. A sentir que somos bendecidos porque tenemos la casa llena de cosas o porque tenemos tantas cosas acumuladas. Sino para que usted y yo, amén, seamos hombres y mujeres que aún pueden conquistar sueños, visiones, anhelos, las metas de Dios, las metas de la iglesia, amén, los estándares, las cosas que Dios nos ha llamado. Dios, escucha bien, siempre ha llevado a su pueblo a la victoria. Usted y yo somos testigos, podemos dar testimonios como Dios nos da victoria, como Dios nos ayuda, como Dios nos ha sanado, amén, de un lugar a otro. Dios siempre nos ha bendecido y nos ha ayudado. Esa es la señal que Dios nos da victoria. Dios nos puede llevar del punto A hasta el final. ¿Por qué? Porque con el Señor todas las cosas son posibles. Podemos soñar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me atrevo a soñar, a hacer planes con Dios. Pero sin Dios no podíamos hacerlo. No podíamos soñar, hacer planes. Porque una mente, amén, estaba trancada. En nuestra mente ni siquiera podía ver más allá de las paredes que nos rodeaban. Miramos en nuestro texto, Jesucristo, Él vino a vencer a nuestro agresor, a Satanás. En 1 Juan 3:8 Él dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estamos hablando, amén, en el mismo texto que predicamos el jueves pasado. Dice la palabra de Dios: el Señor no solamente vino a la tierra a salvar, pero Él vino a vencer a Satanás. Él no vino a dialogar con el diablo. Él no vino a hacer un negocio. Él no vino a firmar un contrato. Él no vino a poner, amén, unos límites. Esto es mío, esto es tuyo. Está bien, yo te doy este y tú me das este. El Señor no vino a hacer tratos con el diablo. Él vino a conquistar. Él vino a vencer, a salvar nuestra alma de nuestros pecados. Ese es nuestro llamado. De ahí nosotros necesitamos, amén, ver que nosotros como cristianos podemos aún conquistar. Amén, si ya su sueño se le ha borrado, amén, o está, amén, nublado, amén, le falta el brillo que tenía antes. Escucha bien, el Señor puede una vez más, amén, limpiar esa visión para que usted pueda ver claramente en las cosas de Dios.
Vamos a hablar primeramente sobre las fuerzas para conquistar. Una realidad es que las fuerzas se agotan en nuestras vidas. Ya no tenemos los mismos años o la condición de antes, pero también en lo espiritual. Amén. Hablamos que nuestras fuerzas espirituales, amén, se pueden agotar. Amén. Podemos llegar al momento, amén, de cansarnos. En Salmos 6:2 dice: ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. En Isaías 57:10 te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. Miramos el salmista, primeramente está hablando: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia. Amén, porque estoy sin fuerzas. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Sin fuerzas, sin ganas ni siquiera de peinarnos, ni de salir, con unas chanclas, un short todo enfrijolado, una camisa llena de hoyos, como que fue la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos han estado así como yo a veces? Muy supermanes. ¿Verdad? Ahí anda uno con las chanclas todas flojas, llenas de alambres, deprimido. No, ya no sé si voy a servir a Dios. No, ya no quiero ir a la iglesia. Es que ojalá que así fuera uno para el pecado, para el mundo. Pero en el Señor, si las fuerzas nos acaban, dice: ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Estamos hablando, amén, de que podemos llegar a este punto. En Isaías estamos hablando de gente, amén, que se cansaron, amén, por lo largo del camino. Algunos no tienen los años que otros tienen sirviendo a Dios, ¿verdad? Y los que tenemos ya varias décadas o decenas de años, tenemos un largo camino. Imagínate tantos años, amén, haciendo lo que hacemos una y otra vez. Y los que tienen un año están, ay, o sea, así como un tipo Bruce Lee, para despertarle la frente. El camino largo nos cansa, y las cosas de Dios son un camino largo, al menos que el Señor nos mande llevar o traer al cielo o venga el rapto. Pero si no, esto es para siempre, hasta que suelte el último aliento de vida, ¿verdad? Nehemías 4:10, estaban edificando las murallas. Aquí estamos hablando, era algo espiritual, el alma, el entusiasmo de las personas. Dice: pero se decían en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Aquí estamos hablando más, amén, que ladrillos, que escombro. Era la emoción de las personas, amén, era el entusiasmo. Estaban con todas las ganas, amén, pero a los pasos del día, del tiempo, amén, ellos veían como que no estaban avanzando. Y sus fuerzas les faltaron. Hay personas que se sienten así con el Señor, que no hay un avance, somos los mismos, no cambiamos. A veces el matrimonio se ataca con palabras punzantes, venenosas: eres el mismo, no cambias, ¿verdad? O a veces uno piensa así de sí mismo: no, yo no cambio. No, sí, échale ganas. La esposa: sí, mi hijo, ya estás hasta más guapo. Y a veces uno se siente de esa forma, desalentado, desanimado. Tira la toalla y la toalla como que se le pega. Ahí la está aventando como una cholla que te quiere despegar de ella y se te pega.
Ni la toalla te quiere dejar y tú la quieres dejar la toalla, por decirlo así. ¿Cuándo se han sentido así? Nadie. Estoy en el lugar equivocado. Este mensaje era para otra iglesia. Isaías 37:27, sus habitantes faltos de fuerzas fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes que se haya crecido. Estamos hablando, amén, de personas, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. Habla de los habitantes de la congregación, las personas que se congregan, que vienen, amén, y sirven a Dios. Está hablando, están faltos de fuerza, amén, el ánimo, el entusiasmo no está ahí. Estamos hablando algo interno. Estamos hablando, mi hermano, cuando tus fuerzas parece ser que ya no vas a dar más. ¿Cuánto se ha sentido así físicamente? Si estás en el gimnasio, la mentalidad es empújalo un poquito más para que el músculo explote. Y lleno de hernias, ¿verdad? Si estás en la dieta, amén, el dolor y el cansancio funciona. Sí, una libra menos, sí, una libra menos. Ya sale una libra menos. Y ahí, en las cosas de Dios no nos podemos esforzar. Nos cansamos, cruzamos el pie y luego decimos, qué machín se miraría una tele ahí, ¿verdad? Una de las cosas buenas es que las fuerzas son renovables. Se nos agotan. Amén. Por eso el mundo ha hecho todas esas bebidas como con 10 libras de azúcar cada trago que usted le pega, para darle un disparo en su cerebro. Y luego su cerebro agarra esa de azúcar, amén, que le viene y le da un mensaje: tú puedes. Y luego se acaba el chispazo del azúcar y luego otro trago. Ahí está, ¿verdad? Con el Red Bull, el Monster y todas esas bebidas. Amén. Ya hay bebidas energizantes que dicen que son ¿cómo que dice esa palabra muy común? Que todo es ahorita orgánico. Bueno, muérase, no ataca el corazón orgánicamente, pero eso es lo que es azúcar. Sustituta, pero es azúcar para dispararle en el cerebro y moverlo, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter en políticas de productos, que yo estoy vendiendo uno allá afuera. Dice Salmo 28:8, el Señor es la fuerza de su pueblo. ¿Cuántos escucharon esto? Amén. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Estamos hablando, es aquí donde el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nos decían: venid a mí los que están trabajados y cargados? El Señor nos hablaba de no entregarnos a los afanes. El Señor nos hablaba de que Él era la fuerza, el camino, la verdad, la vida, cómo llegar al Padre. En otras palabras, cuando nosotros entendemos el principio de la fuerza de un cristiano, nunca nos van a faltar fuerzas. Vamos a sentir el golpe, vamos a sentir, amén, las millas corridas, pero escucha bien, la fuerza viene cuando nos acercamos nuevamente a Dios. En Isaías 40:29, Él da fuerzas al fatigado o al cansado, y el que no tiene fuerzas aumenta su vigor. En otras palabras, amén, el Señor es nuestra fuerza. Él aumenta nuestras fuerzas, nos da el poder. Para ello es el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que yo noto en cristianos? No es aquí nomás, donde muchos lugares donde voy, o pocos lugares donde he ido, que muchos cristianos no oran en el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de orar en el Espíritu Santo que te agarra como una paloma que le dio un balazo ahí tirando el ala, amén, pateando sillas.
echando espumarajo, respirando como un toro. No, estoy hablando, gente no ora en lenguas, no ora en el Espíritu Santo, no se concentran en hablar en lenguas. Oran, algunos hasta se les ha olvidado. Lo han dejado de practicar, el orar en lenguas. Empezar a glorificar a Dios. Hay cristianos, hermano, muy pocos oran en lenguas constantemente en su vida. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estamos hablando, es la energía que el cristiano necesita, es la fuerza, es la valentía, el poder. Amén, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo está, lo que usted y yo necesitamos. La Biblia nos enseña en el libro de Josué, en Caleb, quien conquistó naciones. Miramos un joven, amén, quien miró una oportunidad para hacer algo por Dios, pero porque el Espíritu de Dios estaba en él. Dice la palabra de Dios en Josué 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuáles eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Estamos hablando, mi hermano, amén, de esas fuerzas que Dios te da a pesar de los años. Estamos hablando, han pasado 60 años en su vida sirviendo a Dios. ¿Cuánto tiene usted en el Señor? Y dice Caleb, estoy tan fuerte como el primer día. Estoy animado. Estoy contento, estoy gozoso. No estoy arrastrando los pies. Nadie me arrastra para venir a la iglesia. Nadie me tiene que recordar, amén, que tengo que hacer algo para Dios o venir a la iglesia. Dice, aún estoy tan fuerte como el primer día. Esas fueron las palabras de Caleb. Miramos David. Él conquistó gigantes, naciones, llevó la nación de Israel a una potencia mundial, amén, donde no había enemigo que le pudiera vencer. ¿Cómo logró él conquistar? Era el Espíritu de Dios en su vida. En 2 Samuel 22:33, Dios es el que me ciñe de fuerza. Estas fueron las palabras de David. Y me hace estar firme. Verso 35, adiestra mis manos para la batalla. El verso 40, pues me enseñaste de fuerzas para la pelea. En otras palabras, miramos David, cuando él vio el primer gigante, su primer obstáculo, no fue solamente cuando fue joven, pero venció aún de anciano. Iba a la guerra, ponía sus armaduras, pero siempre se aseguraba que Dios fuera con él. Le oraba a Dios, Dios, ¿voy o no voy? Ve. Dios, ¿voy a ganar o no voy a ganar? Vas a ganar. Y a veces Dios le decía, esta vez no vas a ganar. David oraba antes sería la pelea. Todos aquí, hermano, en el día hay tantas peleas, tantas luchas, tantos obstáculos. ¿Oras? En mi casa, claro, en la comodidad, como siempre, ¿no? Tenemos un nido, tenemos, amén, ahí un lugar donde estamos empollando y pues ahí tenemos que estar. ¿Por qué no venía a orar a la iglesia? ¿Verdad? A veces yo entiendo la distancia, el perímetro, tú sabes, el GPS no me da con la dirección, pero hay mucha gente que puede venir aquí a orar sin estorbarles en sus trayectos, en sus rutas.
pero no lo hacen. Yo entiendo a aquellos que oran en su casa realmente porque es una necesidad, no pueden orar en otro lugar. Pero le estoy hablando, porque el que siente convicción es el que realmente no puede venir. Y el que puede venir dice, no, pues yo no. Siempre es así. A ver, el que sabe que puede y no viene, no siente la convicción. Y el que sabe que no puede y quiere venir, se siente con ese remordimiento, como, hijo, ¿cómo le hago? Están pensando. Hay una necesidad de orar antes de empezar tu día. Buscar a Dios. Dios, ayúdame este día, solamente tú sabes lo que me depara. Hay un león enfrente de ti. David se enfrentó a él, Sansón se enfrentó a él. Estamos hablando de Satanás. La palabra de Dios nos habla en Jueces 14:6. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, venció el león, un león que siempre estaba cazando en el camino. ¿Cuántas veces tenemos ese león esperándonos? Desbaratarnos con sus garras, como ha desbaratado matrimonios, hogares, hijos. Y usted, soy feliz, Cristo me salvó, pero no ora ni nada. Y ahí está el leoncito también cantando y orando por los alimentos, esperándolo. Ahí viene, tronándose todos los huesos. El diablo también sabe orar, hermano, y sabe pedir. Vean la Biblia. En Job, ahí está. Él le pidió, dame la cabeza de Job. Los demonios, cuando vinieron con Jesús, no nos dejes ir al infierno, mándanos al hato de los cerdos. Ellos saben pedir. Y tienen fe cuando piden, porque se le da lo que piden. Por decirlo así, ¿no? Si lo ves desde ese punto o de ese ángulo. El cristiano, Dios, dame fe, dame fe. Dame fe. Hasta pone una canción de fe. Y Dios dice, papá, pero aquí estoy yo. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Es confiar en mí. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mi palabra. Hay gente que lee la Biblia porque leen un versículo o dos y ya están leyendo la Biblia. Si yo la leí un versículo. Es como poner un plato de comida y darle un tenedorcito nomás. Ya comí. Usted no va a hacer eso, ¿verdad? Se lo va a comer, va a lamer el plato y va a pedir más. Es lo que yo hago. Hay cristianos que dicen, pues es que no sé si otro año más la vaya a hacer. Es que el diablo es bien. Usted sabe cómo es el diablo. Por eso uno debe de orar. Por eso uno debe llenarse la fuerza. Por eso uno debe de orar en el Espíritu Santo, porque uno ya sabe cómo es el diablo. Y más conociéndose uno mismo. Dice el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder. En otras palabras, en Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Estamos hablando, escucha bien, son fuerzas, amén, que estamos hablando internas, tu alma, amén, tu ánimo, el ímpetu para hacer las cosas de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Pablo está hablando, mi hermano, de un león, el mismo que venció Sansón, y el mismo donde Sansón maldijo su vida con un león ya muerto. Pero dijo Pablo, me ha librado del león, me ha librado de Satanás. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para predicar, dice, el evangelio. Escúchame, cristiano, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado.
Como decía al principio, hay gente que siente la victoria por si compraron zapatos nuevos o no. Sí, en Victoria, hermano, bendecido. Mire, me acabo de comprar unos zapatitos. Tengo el closet así lleno. No, cuando llegué, un pantalón y una chancla rotas tenía. En realidad son victorias. ¿Esas crees que se pudieran escribir en la Biblia? Y el hermano llegó, amén, de Rancho Grande y compró e hizo y aquello, y su closet rebosa de zapatos. ¿Creen que sería una buena escritura? Yo no creo. Es que la verdad muchas veces ese es nuestro enfoque como cristianos. Esa es nuestra meta. Eso es lo que estamos concentrados. Tengo victoria si tengo dinero, tengo victoria si tengo esto, tengo victoria, ando en la victoria. Pero ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es nuestro trabajo como iglesia? Dios nos ha llamado a conquistar, no nuestros planes, no nuestras ambiciones, sino los planes de Dios. Los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Usted era el plan de Dios. Alcanzarlo. Extender su misericordia y salvar su alma, perdonarle de sus pecados. Ese es el plan de Dios para aquellos que no conocen de Jesucristo. Que también alguien, usted, amén, le predique a esa persona y le traiga a la iglesia y le enseñe el camino de la salvación que es Jesucristo. En Hebreos 11:33 dice: por fe conquistaron reinos. Es aquí donde hablamos algo interno. Fe es algo interno, algo que tú tienes, no es algo que te pones. Ahora si tengo esta gorra me da mucha fe. Ahora si me puse el cinto de la fe, o me puse el saco de la fe. No, fe es algo que tienes dentro de ti. Es algo con lo que vas a luchar, a pelear. Dice, ellos decidieron en su corazón. Estos hombres, héroes de la fe, la palabra de Dios, ha habido libros enormes hechos de estos personajes, amén, de la Biblia, amén, fueron personas